Gracias a los esfuerzos ampliamente difundidos de numerosos iteradores imperiales, la historia del primarca Roboute Guilliman, sus primeros años de vida y su redescubrimiento por el imperio es ampliamente conocida y está bien documentada, en marcado contraste con la de otros primarcas. Muchos de estos relatos han servido, por supuesto, para instruir a las masas y satisfacer las demandas de la propaganda imperial a lo largo de los milenios. Pero entre los relatos, con diversas modificaciones, emergen varios hechos y temas coherentes. Según la leyenda imperial, el emperador de la humanidad creó a los 20 primarcas a partir de genes modificados artificialmente, utilizando su propio genoma como parte de la plantilla original, imbuyéndolos cuidadosamente de poderes únicos y sobrehumanos mediante las artes arcanas del Inmaterium. La doctrina imperial continúa relatando cómo los poderes ruinosos del caos expulsaron a los primarcas de sus cápsulas de gestación, dispersándolos por toda la galaxia a través de la disformidad. Más de una cápsula sufrió una brecha mientras flotaba por el espacio disforme. Las fuerzas del Inmaterium se filtraron, causando estragos en el superser en gestación que yacía dentro de la cápsula. Sin duda, el daño ya estaba hecho, y la corrupción del caos afectó a varios primarcas, aunque la naturaleza de dicha corrupción no se haría evidente hasta la herejía de Horus. Después de estar a la deriva durante décadas solares, o en algunos casos incluso cientos de años terrestres, las 20 cápsulas de gestación llegaron a descansar en mundos habitados por humanos a lo largo de la galaxia, la Vía Láctea. Planetas distantes habitados por una variedad de culturas humanas, y ya sea por un destino caprichoso o un diseño cruel, cada mundo proporcionó un crisol que templó al niño sobrehumano hasta convertirlo en el primarca en el que se convertiría, ya fuera héroe o monstruo, tirano o liberador. La cápsula que contenía la forma en desarrollo de un primarca cayó sobre el mundo de Macragge, en la franja oriental de la galaxia. Macragge era un mundo desolado, pero no inhóspito, parte de un imperio estelar en decadencia de épocas pasadas que la humanidad había habitado durante siglos estándar, desde la era oscura de la tecnología. Sus industrias habían sobrevivido a la era de los conflictos prácticamente intactas, y sus habitantes habían conservado una sociedad autoritaria pero cohesionada. Macragge había preservado notablemente varias naves espaciales anticuadas, de corto alcance y con capacidad de disformidad, que podían utilizarse para el tránsito casi estelar si las condiciones lo permitían. Sus habitantes continuaron construyendo naves espaciales sublumínicas, incluso durante las intensas tormentas de disformidad que interferían con los viajes y las comunicaciones superlumínicas durante la era de los conflictos. Esto les había permitido mantener contacto con varios sistemas estelares vecinos habitados por humanos, a pesar de la furia de las tormentas de disformidad, y así conservar un tenue vínculo con el resto del espacio humano y la certeza de que no estaban solos en la oscuridad. Así fue como, cuando un grupo de magnates macraggianos que cazaban en un bosque local descubrieron la cápsula caída del primarca, supieron de inmediato que se trataba de un dispositivo de tecnología avanzada, no de un producto de superstición y magia. Los magnates rompieron el sello de la cápsula y descubrieron en su interior a un niño humano de una belleza impresionante y perfectamente formado, rodeado por un nimbo brillante de poder dorado. El niño fue llevado ante Conor Guilliman, uno de los 2 nobles que ostentaban el título de cónsul y cuya autoridad gobernaba la región más civilizada y poderosa de Macragge, que rodeaba la gran ciudad de Macragge Civitas. Conor adoptó al extraño infante como hijo propio, de una manera habitual en su cultura, llamándolo Roboute. El joven primarca creció con una rapidez sobrenatural, y a medida que lo hacía, sus singulares poderes físicos y mentales se hicieron evidentes para todos. Se cuenta que para su 10º cumpleaños, medido en años terranos, Guilliman dominaba todo lo que los más sabios tutores de Macragge podían enseñarle. Su intuición natural en materia de historia, filosofía y ciencia asombraba a sus maestros, mientras que su memoria era absoluta
y se decía que su capacidad para extrapolar conclusiones precisas a partir de información fragmentaria rozaba lo inexplicable. Sin embargo, su mayor talento residía en el arte de la guerra, considerado una ciencia elevada y alabada en la cultura de Macragge. En cuanto alcanzó la mayoría de edad, el padre adoptivo de Roboute, Conor Gilliman, le concedió de inmediato el mando de una fuerza expedicionaria enviada para pacificar las tierras del extremo norte de Macragge. Llamada Illyrium, era una tierra bárbara de marginados y pequeños microestados en guerra, que durante mucho tiempo habían albergado a bandidos y mercenarios que asaltaban tierras más civilizadas con la misma frecuencia con la que se alistaban como soldados de infantería para luchar en las guerras de sus vecinos. Roboute libró una brillante campaña y se ganó la sumisión y el respeto de las feroces bandas guerreras de Illyrium. Pero al regresar a su hogar desde la frontera norte, Roboute encontró la capital, Macragge Civitas, sumida en el caos. Durante la ausencia de Roboute, el cocónsul de Conor Gilliman, un hombre llamado Galan, había desatado un golpe de estado contra Conor, un hecho nada desconocido históricamente, aunque en este caso una sorpresa. Galan, según se supo, llevaba mucho tiempo albergando planes para gobernar las Civitas de Macragge sin diluir, y había conspirado con aquellos de la nobleza adinerada de Macragge que envidiaban el poder político y la popularidad de Conor, y que también temían cada vez más el futuro precoz de su hijo adoptivo. Estos descontentos representaban el antiguo régimen de Macragge, una aristocracia cuya riqueza se manifestaba en vastas propiedades, sustentadas por el trabajo de una multitud de siervos y vasallos empobrecidos. Conor Gilliman, respaldado por los magnates industriales de Macragge, rivales del antiguo régimen, había actuado para desafiar este equilibrio de poder, obligando a la aristocracia de Macragge a proporcionar a sus vasallos un mejor nivel de vida y derechos ante la ley, debilitando así su férreo control sobre el sistema político. Conor también había aprobado una legislación que obligaba a la nobleza de Macragge a iniciar un ambicioso programa para mejorar la infraestructura de su nación, largamente descuidada, y ampliar la capital a sus expensas. Estas reformas hicieron a Conor Gilliman prácticamente inexpugnable a ojos del pueblo, pero eran muy impopulares entre la mayoría, salvo unos pocos aristócratas con mayor visión de futuro. Mientras Roboute Gilliman y su ejército triunfante se acercaban a la ciudad de Macragge Civitas, vieron el humo de una multitud de incendios y se encontraron con ciudadanos que huían de la ciudad en anarquía. Roboute se enteró de que el ejército privado de Galan había atacado la Casa del Senado, mientras Conor y sus leales tropas de la Guardia de Honor se encontraban dentro. Todos los refugiados contaron la misma historia, que soldados rebeldes habían atacado la Casa del Senado de Macragge Civitas, mientras una turba de borrachos, instigada por Galan, pero ahora fuera de control, recorría la ciudad incendiando, saqueando y asesinando. Roboute corrió al rescate de su padre adoptivo. Dejando a sus tropas a cargo de los alborotadores ebrios sin cuartel, Roboute se abrió paso personalmente hacia el centro de la ciudad, sorteando el sangriento fusilamiento de los rebeldes por todo el distrito gubernamental. Pero en la Casa del Senado fue demasiado tarde. Todo era una ruina acribillada y devastada, e incluso los rebeldes, al parecer, habían huido para unirse al saqueo. Allí, en los refugios medio derruidos bajo el edificio, encontró a su padre adoptivo moribundo. Durante 3 días, el cónsul herido dirigió la defensa de la asediada Cámara del Senado, mientras los cirujanos luchaban por su vida tras un fallido intento de asesinato en el hemiciclo del Senado, que desencadenó el caótico ataque de la conspiración. Se dice apócrifamente que, al exhalar su último aliento, Conor Gilliman detalló el alcance de la traición de Galan a su amado hijo adoptivo y nombró a aquellos cuyas manos estaban manchadas con su sangre. La ira fría de Roboute Gilliman ante la traicionera muerte de su padre adoptivo era imparable.
Con el pleno apoyo de su ejército y de los asediados ciudadanos de Macragge Civitas, Roboute aplastó a los rebeldes aristocráticos, dispersando a sus ejércitos mercenarios y llenando las calles con los cuerpos ahorcados de los alborotadores, restaurando así rápidamente el orden en la capital del mundo y las tierras circundantes. Miles de ciudadanos acudieron en masa a la Casa del Senado, y en medio de una oleada de aclamación popular, Roboute asumió el cargo de único y ahora todopoderoso cónsul de Macragge. El nuevo gobernante destruyó lo que quedaba del antiguo orden aristocrático y los despojó de sus tierras y títulos. Galan y sus compañeros conspiradores fueron capturados, los cabecillas ejecutados públicamente y el resto condenado a trabajos forzados para reconstruir la ciudad que habían destruir piedra a piedra, a mano. No fue una sentencia que pudieran sobrevivir por mucho tiempo. En el nuevo orden, los soldados leales y los colonos trabajadores obtuvieron derechos donde la opresiva aristocracia había dominado. Con una energía sobrehumana y una visión singular que solo un primarca era capaz de ejecutar, el nuevo cónsul reorganizó el orden social de Macragge, creando una meritocracia impuesta sin piedad, donde los trabajadores prosperaban y los honorables recibían puestos de alto rango, y aquellos que eludían la ley o trabajaban en contra del bien común se enfrentaban a un castigo draconiano, pero impecablemente justo. La economía estancada y desigual se reorganizó. La tecnología avanzada, anterior al inicio de la era de los conflictos, se difundió en lugar de ser acumulada por la élite, y las fuerzas armadas planetarias se transformaron en una fuerza poderosa y bien equipada. Macragge floreció como nunca antes. Un solo pueblo y una sola orden, unidos bajo el inquebrantable gobierno de Roboute Guilliman. Aproximadamente al mismo tiempo que el joven Roboute Guilliman libraba la guerra en Iliria, la flota Principia Imperialis del Emperador, perteneciente a la Gran Cruzada, había llegado al planeta Espandor alrededor del año 832.M30, en el límite exterior de la red de mundos con los que Macragge mantenía tenebroso contacto interestelar. Gracias a los espandorianos, el emperador supo de la existencia de Macragge y del extraordinario hijo del cónsul Conor Guilliman, y por lo que descubrió, supo que este niño no podía ser otro que un primarca desaparecido. Algunos han sugerido que la llegada del emperador a Espandor y a la aislada región del borde oriental de la galaxia, tan alejada del frente del principal impulsor del progreso de la Gran Cruzada, no fue accidental, y que mediante alguna técnica había percibido o anticipado lo que encontraría. En cualquier caso, lo que siguió ciertamente no fue previsto. Mientras la flota del emperador avanzaba rápidamente hacia Macragge, fue desviada casi de inmediato por violentas borrascas disformes que se habían alzado para separar Macragge y un puñado de sistemas estelares cercanos de la flota expedicionaria. Frustrada por un poder que ni siquiera el emperador podía ignorar fácilmente, tardarían unos 5 años estándar en intentar contactar con éxito. En los años transcurridos, Macragge había experimentado una transformación asombrosa. Ahora era un mundo de uniformidad y orden, próspero y productivo. Sus ciudades habían sido reconstruidas con mármol reluciente y acero reluciente, y las apretadas filas de sus ejércitos estaban bien armadas y equipadas, preparándose para operaciones más allá de su propio mundo. Porque incluso antes de la llegada del emperador, se dice que Roboute Guilliman había meditado mucho sobre las antiguas historias contenidas en la aristocracia depuesta de su mundo y los fragmentos que encontró allí que hablaban de los antiguos dominios interestelares de la humanidad durante la era de la tecnología. Y había comenzado a soñar con nuevos horizontes y nuevos mundos por conquistar, de un dominio más allá de los mares de la noche. O para usar la antigua forma académica que se encuentra en el texto, ultramar.
Por su voluntad, así lo hizo. Y dentro de su enclave sellado por la disformidad, las naves de Macragge ahora navegaban por rutas comerciales regulares y bien patrulladas con los sistemas estelares locales, trayendo materias primas y personas al floreciente mundo, mientras que contra algunos de sus vecinos ya se habían librado conflictos cortos y victoriosos para pacificar la lucha que habían encontrado allí. Las naves descendieron como montañas móviles, proyectando sombras que cubrieron los foros, las avenidas y las murallas de Magna Macragge Civitas. Guilliman observaba desde lo alto del bastión, las manos cruzadas a la espalda, mientras los estrategas y cónsules aguardaban instrucciones. No abran fuego. Ninguna formación defensiva avanza sin mi permiso expreso. Mi señor, las lecturas no tienen sentido. Es como si esas naves no obedecieran las leyes. Entonces, observemos qué ley sigue. Cuando el emperador descendió a la explanada, no fue escoltado por ruido ni por desafío. Caminó entre custodios como si el mundo hubiese sido preparado desde siempre para recibirlo. Guilliman bajó a su encuentro, cada paso medido, cada gesto controlado. El emperador entró en la sala de audiencias, pero Guilliman le esperaba justo después de pasar la puerta. Has construido bien. Guilliman alzó ligeramente el mentón. No acostumbro a aceptar juicios de desconocidos, especialmente cuando llegan con una flota capaz de borrar un sistema estelar. Y aún así, no lo he hecho. Eso debería decirte algo. Hubo un breve silencio. Dime quién eres. Y dime por qué mi presencia te resulta tan familiar. El emperador lo observó con una intensidad casi quirúrgica. Soy aquel que te dio forma antes de que este mundo tuviera nombre. Soy el arquitecto de la humanidad unificada. Soy tu padre. Guilliman dejó escapar una breve exhalación, casi una risa seca. Si eso es una broma, es de mal gusto. No creo en mitos ni en figuras mesiánicas. Lo sé. Eso es precisamente lo que te hace valioso. Caminaron juntos, dejando atrás a guardias y consejeros. A cada paso, Guilliman sentía cómo su mente trabajaba a una velocidad febril, encajando datos imposibles. Si dices la verdad, explícame por qué fui abandonado. ¿Por qué tuve que conquistar este mundo solo? No fuiste abandonado. Fuiste dispersado. El caos intervino antes de que pudiera reclamaros a todos. Guilliman se detuvo en seco. Entonces existe aquello contra lo que luchamos en los márgenes del espacio. ¿Tiene voluntad? Sí. Y hambre. Guilliman guardó silencio durante varios segundos. He construido ultramar para resistir amenazas externas, pero no para librar guerras metafísicas. Y aún así, tus sistemas funcionan mejor que muchos mundos que ya forman parte de mi imperio. Guilliman lo miró con interés renovado. ¿Imperio? 1 millón de mundos. Humanos separados durante la larga noche. Mi propósito es reunirlos bajo una sola ley, una sola razón.
La unidad impuesta por la espada no es estabilidad. Es una tregua temporal. El emperador sonrió, apenas. Exactamente. Por eso te necesitaba antes de que esta guerra termine. Reanudaron la marcha. Desde lo alto de las murallas, Guilliman señaló la ciudad. Cada ley aquí fue escrita con previsión. Cada institución tiene redundancias. Ultramar puede sobrevivir sin mí. Ese es el mayor elogio que puede hacerse a un gobernante. Muchos de mis hijos necesitan ser indispensables. Tú has hecho lo contrario. Guilliman frunció el ceño. ¿Cuántos somos? 20. O lo éramos. Guilliman no preguntó más. ¿Qué papel esperas que desempeñe? Ya tienes generales. Quiero algo más que victorias. Quiero estructura. Quiero continuidad. Cuando yo no esté, hombres como tú deberán sostener lo que hemos creado. Guilliman se detuvo una vez más. Hablas de un futuro sin ti. Eso no concuerda con la imagen que proyectas. Toda obra que depende eternamente de su creador está condenada al colapso. Tú lo sabes. Guilliman inclinó levemente la cabeza. Si acepto, no seré un vasallo ciego. No te lo pediría. Te pido que seas crítico, que discrepes, que construyas donde otros solo destruyen. El viento azotó las murallas. Abajo, la ciudad seguía viva, ignorante de que el destino de la galaxia se estaba renegociando sobre su piedra. Entonces, no me pidas que abandone Ultramar. Nunca. Te pido que lo multipliques. Guilliman sostuvo su mirada por última vez y finalmente habló con voz firme. Muy bien. Emperador de la humanidad. Caminaré contigo, pero recuerda esto. Un imperio sin leyes no es más que barbarie organizada. El emperador asintió. Y un imperio sin hombres como tú no merece perdurar. Así sellaron su alianza. No con juramentos místicos ni genuflexiones forzadas, sino con un acuerdo entre dos mentes colosales que comprendían que la guerra se gana con espadas. Pero la historia solo se sostiene con razón. Se dice que cuando el emperador finalmente vio lo que su hijo genético perdido había forjado en 837.M30, se sintió verdaderamente complacido, y que conoció a Roboute Guilliman sin el disimulo que había sido necesario con aquellos primarcas que había encontrado de tono más salvaje, como Leman Russ, Ferrus Manus, Mortarion y Vulcan. Se registra además que, una vez que Guilliman supo la verdad de sus orígenes, juró de inmediato lealtad al emperador, a quien sabía que era su verdadero padre, pues ya había teorizado correctamente el propósito para el cual no había nacido, sino que había sido creado deliberadamente. Para los observadores imperiales, fue evidente de inmediato que Roboute Guilliman poseía una poderosa inteligencia analítica, incluso comparada con las capacidades cognitivas transhumanas de sus pares primarcas, así como un talento para el arte de gobernar y la macroorganización de un potencial asombroso. Sin embargo, pocos podían imaginar entonces lo que tales talentos, aplicados a la Gran Cruzada, lograrían.